¿Sabías que en 2024 el agujero de la capa de ozono se redujo mucho más rápido de lo normal? En este video no solamente veremos un hecho atípico en el comportamiento de la capa de ozono, sino también cómo un extraño volcán en el Pacífico en 2022 actuó de manera destructiva para mejorar la capa de ozono años después. ¿Cómo es posible que dos eventos aparentemente tan dispares se unan para lograr un hecho que realmente sorprendió a los científicos en todo el mundo? Exploremos juntos. Estaba navegando por internet cuando de repente noticia increíble aparece. El agujero de la capa de ozono se cerró y señalan que se debe a un interesante fenómeno natural. Todos de alguna manera hemos oído hablar poco o mucho sobre la capa de ozono, ya sea a través de alguna pauta publicitaria, un aviso en la radio o para las generaciones más recientes a través de las redes sociales e internet. Lo cierto es que muchos de nosotros tenemos una cierta noción sabiendo que es algo que está en el hemisferio sur, en la zona de la Antártida, y que la existencia de ese agujero en la capa de ozono hace que se filtre más radiación, afectando de distintas maneras a la vida en el planeta. Yo tenía la información bastante olvidada de la época en que iba a la universidad cuando estudiaba el profesorado de geografía. Porque sí, soy profesor de geografía. Vaya dato perturbador. Pero investigando para este video, noté que en aquel momento había dejado pasar por alto cierta información, con la que me he sorprendido al momento de realizar este informe. Y es que hay detalles que dábamos por sentado, como por ejemplo pensar que el agujero de la capa de ozono está en todo el año en el planeta. Pero, oh sorpresa, solamente tiene un ciclo anual, es decir, gran parte del año no aparece hasta que comienza la temporada de primavera en el hemisferio sur, comenzando un proceso en el cual expande su tamaño hasta finales de diciembre, cuando se vuelve nuevamente a contraer. Otro dato increíble es que no es un hecho que únicamente ocurre en el hemisferio sur, ya que también en 2020 ha aparecido en el Ártico en el hemisferio norte, con un tamaño bastante grande que se redujo rápidamente hasta desaparecer debido al cese de las actividades industriales por la pandemia. Y eso me parece una curiosidad que en aquel momento cuando lo estudiaba no lo había investigado. Pero lo más importante que debemos saber es que la capa de ozono se forma en la estratosfera, que es la segunda capa de la atmósfera, entre aproximadamente 10 y 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Este proceso es fundamental para proteger la vida de nuestro planeta de la radiación ultravioleta dañina del Sol. Pero algo que me dejó realmente sorprendido es el proceso de formación del ozono. Y es por eso que aquí te voy a revelar los 3 procesos más impactantes de la formación de la capa de ozono. El último te va a dejar realmente sorprendido. Fotólisis. La formación del ozono comienza con un proceso llamado fotólisis, donde la radiación ultravioleta del Sol rompe las moléculas de oxígeno, O2, en átomos individuales de oxígeno, formando O solito. Esta radiación tiene la suficiente energía para romper los enlaces entre los átomos en las moléculas de oxígeno. 2. Reacción del oxígeno. Los átomos de oxígeno liberados son altamente reactivos. Cada uno de los átomos se combina con otra molécula de oxígeno O2. Se forma una molécula entonces de O3. Este proceso se puede resumir en 2 pasos. Básicamente la radiación ultravioleta disocia o desarma la molécula de oxígeno, que tiene 2, por eso es O2, desarma en 2 oxígenos individuales, y luego, como esas moléculas son muy reactivas, una molécula de oxígeno que anda suelta se pega a la de O2 formando O3. Y cuando tenemos O3, tenemos el ozono. Número 3, y esto es lo más increíble, el equilibrio dinámico. La capa de ozono no solamente se forma, sino también se destruye continuamente gracias al avance de los rayos ultravioleta. Esto crea un equilibrio dinámico donde el ozono se produce y se destruye constantemente, manteniendo una concentración relativamente estable en la atmósfera. Y recordemos esta frase porque va a tener mucho más sentido más adelante. La existencia de la capa de ozono fue confirmada en 1913 por los científicos Charles Fabry y Henry Wilson. Sin embargo, el concepto de agujero de ozono fue identificado por primera vez en 1985, cuando se observó una disminución significativa del ozono sobre la Antártida. El agujero de la capa de ozono se forma principalmente debido a la acción de los compuestos químicos producidos por el ser humano, especialmente los clorofluorocarbonos, CFC, y los hidroclorofluorocarbonos, HCFC. Estos gases ascienden y se acumulan en la estratosfera donde se encuentran condiciones frías. Estas condiciones se dan durante el invierno en el hemisferio sur. Se forma allí un vórtice polar que atrapa el aire frío y permite que las temperaturas bajen a niveles muy bajos, por debajo de menos 78 grados centígrados. Esto facilita la formación de nubes estratosféricas.
Por otro lado, se producen reacciones químicas muy extrañas, ya que en estas nubes los compuestos de cloro y bromo se activan cuando regresa la luz solar en primavera, lo que provoca una rápida destrucción del ozono. Un dato para no dejar pasar es que la capa de ozono es crucial porque absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación ultravioleta dañina, protegiendo así a los seres vivos en la Tierra. Sin esta capa estaríamos expuestos a niveles peligrosos de radiación ultravioleta, lo que podría aumentar el riesgo de problemas en la piel, cataratas y afectar negativamente a los ecosistemas. La comunidad científica ha trabajado para reducir la emisión de los CFC mediante acuerdos internacionales como el Protocolo de Montreal, lo que ha llevado a una lenta recuperación de la capa de ozono en los últimos años. Para 2020, cuando aparece la pandemia y se produce casi el cese total de las actividades industriales a escala planetaria, produciendo menos gases tóxicos a la atmósfera, contribuyó a que el agujero de la capa de ozono se reduzca notoriamente en el hemisferio sur, como así también desaparecer por completo en el hemisferio norte, lo cual es muy raro de ver. Bueno, a decir verdad, todo ha sido muy complejo en 2020. Pero este proceso es insignificante porque en 2022 ocurriría un fenómeno que afectaría la dinámica de la capa de ozono hasta llegar a la actualidad, y todo surge en una pequeña isla del Pacífico. La erupción del volcán Unga Tonga, Unga Ha'apai, en enero de 2022 tuvo un impacto significativo en el ozono que se ha relacionado con el acelerado cierre del agujero de ozono en 2024. La erupción de este volcán generó 3 efectos increíbles que fueron de menor a mayor. Número 1. Inyección de vapor de agua. La erupción inyectó aproximadamente 136 millones de toneladas de vapor de agua en la estratosfera, que es una cantidad sin precedentes para un solo evento. Este aumento en la humedad estratosférica alteró las condiciones químicas y térmicas de la atmósfera. 2. Alteración química. La inyección de vapor y dióxido de azufre alteró la química de la estratosfera, provocando una pérdida del 7% de la capa de ozono, y en algunas áreas del hemisferio sur, esta alteración generó un enfriamiento en la estratosfera, lo que afectó a los patrones de circulación atmosféricas. Y 3, y no por ello menos importante, el impacto en el vórtice polar. El enfriamiento estratosférico y el aumento del vapor de agua contribuyen a fortalecer el vórtice polar. Si quieres saber más sobre el vórtice polar, déjanos en los comentarios y haremos un video exclusivamente hablando sobre eso, para ustedes por supuesto. Decíamos que el enfriamiento estratosférico y el aumento del vapor de agua contribuyeron a fortalecer el vórtice polar, lo que puede haber influido en el comportamiento del agujero de ozono. Todo este proceso generó que en 2024 el agujero de ozono comenzó a formarse más tarde que en años anteriores, es decir, hacia finales de agosto, lo que indica una posible influencia en los cambios atmosféricos provocados por la erupción junto con otros patrones atmosféricos. Y esto no es todo, porque lo más increíble que ocurrió en 2024 es que el agujero de ozono llegó a 15 millones de kilómetros cuadrados, un área similar al tamaño de la Antártida en los primeros días de septiembre, y la máxima extensión tuvo lugar a finales de ese mes, en consonancia con el promedio histórico. En noviembre ya se había reducido a unos 10 millones de kilómetros cuadrados. Por otro lado, resultó llamativo el adelantamiento de su cierre en la primera semana de diciembre. Este comportamiento difiere en los últimos 4 años, caracterizados por agujeros más grandes y de cierres más tardíos, según explicaron en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. Esto sugiere que las condiciones atmosféricas alteradas por la erupción contribuyeron a un cierre más rápido. Algo también muy importante es que los científicos continúan investigando cómo estos cambios pueden influir a largo plazo en la dinámica estratosférica y el comportamiento de la capa de ozono. Aunque se observan señales positivas, las causas exactas detrás de este cierre acelerado siguen siendo un objeto de estudio. Si bien es cierto que existen fenómenos naturales que pueden beneficiar a la capa de ozono, no está de más tomar conciencia sobre todas las acciones que deben realizar los países y cada uno de nosotros desde la función que nos toque cumplir para poder protegerla. Solo de esta manera podemos seguir conservando nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan recibirlo en mejores condiciones de las que nosotros lo recibimos. Puede sonar utópico, pero cada acción cuenta. Y recuerda, la curiosidad es la chispa que inicia el motor del cambio. Descubre, explora y comparte tus conocimientos con el mundo. Suscríbete.